Esto estaba en el apunte de la semana pasada, creo también, que habla de ángulos de elevación e inclinación, que está más que nada para que ustedes puedan tener una herramienta más en esto que es la interpretación de los problemas. Muchos problemas que surgen en esta situación hablan de ángulos de elevación y de inclinación. ¿Por qué? Porque nos aproxima a la idea geométrica de una recta horizontal y de algo que se eleva o se inclina. Acá hablan de ángulo de depresión, que en definitiva es lo mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de ángulos es que vamos a tener una línea horizontal. Siempre vamos a tener una línea horizontal. Por ejemplo, si a mí me hablan del ángulo de elevación del Sol, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de un ángulo, ¿sí? Entre una línea horizontal y otra recta que vamos a poder formar. Si a mí, por ejemplo, me hablan del ángulo de elevación del Sol, yo sé que, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito así nomás, tengo un solcito por ahí, porque al elemento Sol lo voy a tener, porque me hablan del ángulo de elevación del Sol. Pero para definir ese ángulo de elevación del Sol, necesito una línea horizontal. En el contexto bien genérico y bien de la vida misma, ¿no? De lo que uno ve y lo rodea constantemente, ¿cuál es la recta horizontal que puede definir el ángulo de elevación respecto del Sol? ¿Cuál sería esa línea horizontal? Línea horizontal, ¿eh? Todos sabemos lo que es una línea horizontal. ¿Cuál sería una línea horizontal si yo quiero medir un ángulo de elevación del Sol? ¿Cuál sería la línea horizontal de referencia si estoy hablando del Sol? Así a simple vista, es algo muy común que tenemos a diario. Sería... ¿Cómo? El piso. Exacto. El piso. O sea, el piso es una línea horizontal. Y si el Sol está acá, definir un ángulo de elevación es esto. Desde el piso hasta el Sol estaría definiendo un ángulo de elevación, que podríamos decir que es 45 grados, como para darle un... Entonces, la primera aproximación para pensar en ángulos de inclinación y de elevación es eso, es pensar en que para formarlo, para identificarlo, para determinar dónde está, es pensar en esto, en una línea horizontal. Si hablamos de la situación problemática recién que planteábamos, la línea horizontal para medir el ángulo de elevación del Sol, el ángulo en el cual se eleva, la línea horizontal es el piso, es la Tierra. El ejemplo más común para hablar de ángulo de elevación y de inclinación o de depresión, ¿no? Como está escrito acá, es este que utiliza una persona. ¿Por qué? Porque piénsenlo así, miren. Supónganse que hay una persona parada. ¿Es de donde está sosteniendo algo con la mano? No, no, no. Desde la visión. Por eso este ejemplo es un poquito... Ah, ok. Yo tengo una persona que está parada acá. Es una persona parada, ¿sí? O bien el dibujo, no es una persona parada. Esa persona, mirando de forma derecha, lo que determina es una línea horizontal. Esa línea horizontal es la línea horizontal de visión. Es la línea horizontal de visión. Imagínense, parada una persona recta mirando hacia adelante. La cabeza firme, recta. Su línea de visión es horizontal. Ahora, supónganse que en esa situación pasa, no sé, pasa un ave, un pájaro por acá, pasa un pájaro por acá. Un objeto, lo que sea. Parece un zapato, parece un ave. ¿Y alza la mirada? Y alza la mirada, exactamente. Desde la posición horizontal de visión, para poder mirar ese objeto, no le queda otra que claro, y ahí forma el ángulo. Exactamente. Que elevar la cabeza. Por eso se habla de ángulo de elevación, porque desde la línea horizontal al objeto que uno quiere observar, levanta la mirada. O sea que siempre tenemos que tener en claro la línea horizontal de la mirada. Cuando hablamos de personas, la línea horizontal, como bien vimos en el ejemplo del Sol, puede ser cualquier otra. Pero hay que detectar la línea horizontal.
En este caso, la línea horizontal es en el caso anterior, la del suelo, y acá la de la mirada. Cuando hablamos de personas, ya hablan de ángulo de inclinación respecto del horizontal. Una persona tiene un ángulo horizontal de visión, que es esta línea verde de acá. Entonces uno lo piensa en si levanta la cabeza o no. Porque, por ejemplo, a ver, supónganse que acá está el suelo y acá hay una flor, ¿no? Si esta persona lo que hace es, respecto de su línea horizontal de visión, ver ese objeto, ¿qué tiene que hacer con la cabeza? Inclinarla para ver ese objeto en el suelo. Y entre la línea horizontal de visión original y la inclinación para ver el objeto que está en el piso, forma este ángulo de acá, que este sería el ángulo de inclinación. Como bien acaban de mencionar, para determinar el ángulo de elevación o de inclinación, lo primero que hay que detectar es una línea horizontal. Sea el suelo, sea un techo, sea una persona, lo que sea, para medir ese ángulo, primero definimos una línea horizontal. Y luego si se eleva o se inclina. ¿Se entendió esta idea puntual? Normalmente esto no lo comento, pero sé que es una herramienta útil para un montón de ejercicios que pueden aparecer en otras, en otras circunstancias. ¿Se entendió hasta acá esta idea? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a retomar los ejemplos de la semana pasada. Repito esta situación, vamos a hacer muchas cosas con el lápiz, más que nada para que tengan idea también de cómo ustedes lo van a ir razonando. Ustedes tienen regla, ¿no? Y compás. Aunque sea regla. Yo acá usar la regla acá es medio complicado. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Dice lo siguiente. La Torre Eiffel está al borde del río Sena. O sea, en principio yo no sé qué tengo en mi representación mental de la situación, la Torre Eiffel. Así que vamos a dibujar. Más o menos. Tengo la Torre Eiffel. ¿Sí? Ahí está. Al otro lado de la torre hay unos jardines públicos conocidos como los Campos de Marte. Todo este palabrerío está solamente para complicarme la vida. Lo único que yo tengo que saber es que del otro lado, enfrente de la torre, hay unos jardines públicos. Quiere decir que por acá, más o menos, enfrente de la torre, del otro lado, hay unos jardines públicos. Y la línea horizontal sería el suelo. Exactamente, la línea horizontal en este caso sería el suelo, exactamente. Esta línea azul de acá. Esa sería la línea horizontal. Y fíjate lo que dice ahora. Nos situamos en un punto de esos jardines. Quiere decir que nos vamos a parar acá en algún lugar de los jardines. Ahí, ese punto negro. Y fíjense lo que pasa acá. Medimos un ángulo de elevación hasta el punto más alto de la torre. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto hasta el punto más alto de la torre, nosotros medimos un ángulo de elevación que mide 77 grados. Entonces, ese 77 grados está entre la horizontal y el ángulo de elevación este que marcamos. ¿Se entiende Claro, el ángulo de 77 centímetros? está del lado derecho, sí. Claro. Ahí tengo el ángulo de 77. Me agrego otro dato. Sabiendo que la Torre Eiffel... Es que nunca podría ser al revés, profe, porque No, habla de elevación, si no tendría que ser de la punta de la torre abajo. E inclusive tampoco podría ser porque para está medir claro. no hay horizontal, no hay recta Claro, horizontal. sí, por eso. Exactamente, bien pensado. Esa es la idea. Y me da el dato de que la Torre Eiffel mide 300 metros. Quiere decir que la torre, esta torre de acá, la Torre Eiffel, mide 300 metros. Pregunta. Si leemos lo siguiente, determinar la distancia a la que nos encontramos de dicha torre. ¿Qué me están pidiendo que mida? ¿El segmento azul o el segmento rojo?
La distancia que nos encontramos de dicha torre. ¿Y cuál es en el dibujo? ¿El segmento azul o el segmento rojo? ¿El segmento azul? Exactamente. Porque aparte piensen lo siguiente, si yo soy una persona y estoy parado acá, para No llegar a la puedes- torre, ¿qué hago? Claro, no vuelo en diagonal para llegar a la torre, camino en línea recta. Entonces, la distancia en la que nos encontramos de dicha torre es la distancia que está en el suelo. O sea, yo estoy buscando este dato que está acá. Este dato que está acá. Y una vez que planteamos toda esa situación, nos vamos a la idea del triángulo, ¿sí? O sea, a todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento. ¿Por qué? Lo que yo voy a plantear es lo siguiente. Bueno, entonces ahora tengo un triángulo en el cual este ángulo vale 77. Ahí está. Este lado vale 300. Y este ángulo vale 90. La pregunta es, ¿por qué ese ángulo vale 90? Porque es un ángulo recto, está 90 grados, un ángulo recto. ¿Pero por qué está a 90 grados? Pregunta de instancia oral. Por el cuadradito. No. Acá en el dibujo no está el cuadradito. La Torre Eiffel, ¿qué tipo de Porque es línea es? vertical. Claro, es de 90 grados porque es el ángulo que se forma con una línea vertical y con una línea horizontal. ¿Sí? Acá el dibujo me lo cambió, ¿no? Porque este lapicito cambia todo. Ahí está. Como tengo una vertical y una horizontal, el ángulo es de 90 grados. Pregunta de instancia oral. ¿Por qué ahí pusiste que es de 90? Porque se cruza una línea horizontal y una vertical. Listo. Pregunta tan sencilla como esa. Ahora. Okay. Ahora. Pero el cuadradito no vale. No, el cuadradito no vale. Ahora, fíjense que nosotros lo que vamos a hacer es darle nombre al triángulo. Siempre los mismos, ¿no? En el ángulo de 90, C mayúscula, en el ángulo que esté en el piso, A mayúscula, y en el ángulo que está arriba, B mayúscula. Como vimos en el dibujo, lo que yo necesito hallar es el lado este de acá abajo. Este de acá abajo es el que quiero hallar. Entonces, primero, este 300 grados, digo 300 metros, ¿sí? Porque ahí dice 300 metros. En el triángulo, ¿qué lado es? ¿Cómo dijo, profe? En el triángulo este planteado, este 300, ¿qué lado es? ¿A minúscula, B minúscula o C minúscula? A minúscula. A minúscula. A minúscula, sí. Exacto. Entonces yo sé que A minúscula vale 300. Perfecto. Este 77 grados claramente es alfa, porque está en el vértice A, y aparte porque a mí me conviene ponerlo ahí. ¿Y qué lado estoy buscando? Vamos. El lado, ¿qué lado estoy buscando? El lado de abajo. ¿Qué lado sería el lado de abajo? Lado B. El lado B, perfecto. Porque en estos problemas solamente me tengo que centrar en hallar lo que necesito, nada más. Entonces, ya teniendo los datos y lo que necesito, pienso en las funciones trigonométricas. Yo sé que seno de alfa es A sobre C. Yo sé que coseno de alfa es B sobre C. Y sé que tangente de alfa es A sobre B. ¿Cuál de las tres funciones me sirve para, con los datos que tengo, hallar el que me falta? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Seno y coseno? Una sola necesito. ¿Cuál voy a usar? Piénsenlo así. Tengo A, tengo alfa y necesito B. No, seno no. Ah, ¿qué es lo que necesita? ¿Está preguntando? ¿Cuál de las tres voy a usar para hallar el lado B con los datos que tengo? Coseno y tangente. No. Solo voy a buscar el lado B. Es lo único que necesito hallar. Solo voy a buscar el lado B.
El lado B, ¿en qué fórmulas está? En el coseno y en la tangente. Pero no puedo usar las dos. Una de las dos me sirve. ¿Cuál me sirve? ¿Coseno o tangente? Tangente, claro. Me sirve tangente porque tengo A. Claro. Me sirve tangente porque tengo A, ¿ven? No podría usar coseno porque para usar coseno necesito C y no lo tengo. Y tampoco me interesa tenerlo. Bueno, borré todo. Ahí volví. Entonces, vamos a usar tangente. Que ya que el proceso para resolver más o menos lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Hay que despejar. Hay que armar la fórmula y despejar. Tangente de alfa, o sea, tangente de 77 grados. Es igual a A, que vale 300, sobre B, que es lo que estoy buscando. Ahora, recuerden, el proceso para resolver una ecuación es... Pasaje cruzado. No, primero resuelvo y después despejo. Primero, ¿qué puedo resolver de lo que me quedó acá? La tangente de 77. Claro, la tangente de 77. ¿Cuánto es la tangente de 77? A ver, esperen que la calcule. Esto es 4,33. O sea, la tangente de 77 es 4,33. Es igual a 300 sobre B. Ahora sí despejamos cruzado. Recuerden que la B no puede estar abajo. Para que esté arriba, ¿qué es lo que hacemos? A la B la pasamos por acá y al 433,33 lo pasamos por acá. ¿Qué me queda entonces? Que B es igual a 300 dividido 4,33. 69,28. ¿Cuánto dio? Sí, da eso. 69,28. Esto que acaban de hallar acá es el resultado de la distancia que separa el punto desde el ángulo de elevación hasta la base de la torre. Es decir, cuando ustedes resuelven este tipo de problemas, procuren dar respuesta al problema, ¿sí? Me dice, determinar la distancia a la que nos encontramos de dicha torre. La distancia a la que nos encontramos de dicha torre es de 69,28, ¿qué? ¿En qué unidad? En metros. Exactamente. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, profe, se entiende. Con el mismo criterio hacen los demás, ¿sí? Siempre el problema, más que nada en este tipo de ejercicios, es la interpretación, no la resolución. Porque ustedes la resolución la hacen bien. Inclusive, si ya más o menos lo usaron en física, a trigonometría básica, tiene que salir. Supongamos que Sí. ahí más o menos. Bueno, continuamos entonces. Recuerden copiar esto, igual si no, después ven el video y lo copian del video, ¿no? Pero mi idea más que nada es que ustedes también puedan ver de qué manera poder resolverlo así. Igual después voy a ver si lo escribo, si la solución la escribo y no hay problema. El ejemplo 2 es muy parecido, así que no van a tener ningún tipo de problema, ¿sí? El ejemplo este 2 es muy parecido. Miren, se los menciono así rápidamente, porque es recontra parecido, no hay nada de diferente. En el momento, ¿sí? Del día en el que los rayos solares tienen una inclinación de 45 grados, la sombra que proyecta un edificio mide 30 metros. O sea, yo en principio lo que sé es lo siguiente. Que tengo un edificio y que tengo el sol. Claro. Y si tengo el sol, la línea horizontal, en ese caso, y si hablamos de sombra, es el piso. Entonces, Claro.
Si el sol está de este lado y el edificio está acá, la sombra, ¿para dónde se proyecta? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda, el dibujo. Para la izquierda, exactamente. Es decir, que acá se va a proyectar la sombra. Esta sombra, Esta línea tenemos que agarrar. claro, esta sombra que está acá mide 30 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, la sombra que proyecta un edificio mide 30 metros. O sea, lo que mide 30 metros es la sombra, no el edificio. Y siempre que tenemos esta situación, que tenemos el sol, un objeto y su sombra, lo que se genera en realidad es este ángulo de elevación, por más que el problema diga de inclinación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sol proyecta todos estos rayos solares que sobre el objeto definen la sombra. Cuando hablamos de un sol y la sombra, el ángulo que se genera siempre es este que está acá. Este que está acá va a valer 45 grados. Lo que me pide el ejercicio es de calcular la altura del edificio. O sea, ¿qué es lo que debo hallar? ¿Cuánto mide el edificio? O sea que yo tendría que calcular esta altura. Que también lo van a hacer con tangentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a quedar un triángulo así. Entre la horizontal y la vertical tengo un ángulo de 90 grados. Acá tengo un ángulo de 45 grados. Y la base mide 30. Utilizando las letras, como ya se mencionó en la clase anterior y en el ejemplo que recién hicieron, esto es A, esto es C y esto es B. Yo tengo que hallar el lado A y tengo como dato que alfa vale 45, que B vale 30 y necesito hallar el lado A. Entonces, ¿qué fórmula trigonométrica tiene A, B y alfa? La tangente. Es igual que el ejercicio anterior. Por eso les decía que este es recontra parecido, así que no nos va a traer ningún tipo de dificultad. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Lo difícil es la interpretación, no resolver el problema, ¿sí? ¿Estamos hasta acá más o menos? Sí, perfecto. Ahora sí, vamos al tema que nos interesa, que es el de hoy, ¿sí? Que es el teorema del seno y del coseno. Como hicimos con el del lunes pasado, lo que vamos a hacer es primero resolver triángulos. Es decir, vamos a ver cómo se aplica la fórmula. Y después vamos a lo que va a ser evaluado, que son los ejercicios de interpretación. Los vamos a comentar porque en definitiva todos son iguales, ¿sí? Les aclaro ahora y también para que quede en la grabación. ¿Vieron que les dije que les iba a tomar 3? Bueno, no les voy a tomar 3, les voy a tomar 4. ¿Por qué? Porque de 3, para llegar a un 4 es 1,5. Pero de 4 también es 1,5 para llegar al 4. Pero ¿qué pasa? Con ese 1,5 tiene que haber uno que es fácil y poder plantear el de nivel medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner 2 fáciles, uno de nivel medio y uno de nivel difícil. ¿Para qué? Para que de los 2 fáciles puedan también sumar algo más en la resolución del ejercicio. ¿Sí? Profe, pero esta vez van a ser fáciles de verdad. Sí, van a ser siempre son fáciles de verdad. No, sí van a ser fáciles. Por ejemplo, el de recién. ¿Era fácil? Sí. Ese es fácil. Ese de tipo fácil, por ejemplo. Y al finalizar la clase, si tenemos tiempo, vamos a hacer uno uno difícil. Para Sí, que por vean favor. que es difícil. ¿Sí? Repito, el problema no es resolverlo, el problema es interpretarlo. Si bien ustedes en física trabajan mucho la interpretación de datos y la interpretación de situaciones, acá es parecido, ¿sí? Entonces está bueno que lo trabajemos de esa manera. Sí, profe, y está bueno también que el año que viene le dé primero estos temas a los chicos, porque
con física también nos complicó el tema ese de interpretación de datos. Sí, voy a arrancar ya con el otro, primero hablé lo mismo, llegué a la conclusión que lo ideal sería arrancar con esto, después entrar en funciones, y si se llega, que en una presencial se llega, trabajar con funciones trigonométricas, que eso es re interesante, pero es un poco más difícil. Pero sí, primero les voy a dar estas herramientas a partir del año que viene. Bueno, vieron que al inicio les comenté que cuando uno trabaja con trigonometría, habla de seno, coseno, tangente, hipotenusa, opuesto o adyacente. Cuando uno habla de hipotenusa, es porque hay un ángulo de 90. Entonces podemos usar esas identidades. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Qué pasa si no hay un ángulo de 90? ¿Con qué resuelvo eso? Sabemos que si no hay un ángulo de 90, Pitágoras no funciona. ¿Sí? No es aplicable el teorema de Pitágoras. Teorema. Entonces hay que usar estos teoremas. Porque esto generaliza lo que venimos haciendo en el tema anterior, en seno, coseno y tangente, lo generaliza. Todo lo que ustedes resuelven con seno, coseno y tangente, opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, se resuelve con esto. Se puede resolver igual. E inclusive, a veces hasta más fácil. Entonces, vamos a, en esta primer parte, simplemente ver cómo se usa la fórmula y cómo darme cuenta. Pues son dos. Como siempre, volvemos a la idea general de que nosotros tenemos un triángulo genérico, no hay un ángulo de 90. Ahora puede valer cualquier cosa, ¿sí? Cualquier dato puede valer cualquier cosa. Entonces, vamos directamente a la definición. Nosotros sabemos, ¿sí?, que en un triángulo genérico, para darle nombre, nosotros lo definimos así. En el vértice A va el ángulo alfa, en el vértice B va el ángulo beta, en el vértice C va el ángulo gamma. Esos son los ángulos, alfa, beta y gamma. Y los lados los definimos con letras minúsculas basándonos en el vértice opuesto. Es decir, si esto es A mayúscula, el lado opuesto es A minúscula. Si esto es B mayúscula, el lado opuesto es B minúscula. Y si esto es C mayúscula, el lado opuesto es C minúscula. Eso es más o menos lo que estuvimos comentando la semana pasada y hoy se recordó un poco. Además, hay otra notación, ¿sí?, que aparecen en algunos libros o inclusivamente pueden usar en física, que es la siguiente. Primero vamos a presentar la fórmula. Estos dos son las fórmulas del teorema del seno y del coseno. Si bien parece que la fórmula del teorema del seno es una sola, en realidad no es una sola, son tres. Pasa que tiene la posibilidad de poderse juntarse en una sola, ¿sí? Pero en realidad son tres. Así como la del coseno también son tres fórmulas. Esta es una, esta es otra, y esta es otra. Pero ¿cuál es la particularidad que quiero que reconozcamos en principio? Fíjense lo siguiente. ¿Por qué yo pinté en rojo esos datos que pinté? Que son los lados y los ángulos. ¿Qué relación hay, mirando el triángulo y mirando la fórmula, entre el ángulo y el lado que aparecen en la fórmula? ¿Son de qué tipo? Fíjense, este es el lado A. En la fórmula se relaciona con el ángulo alfa. Miren así. Este es el ángulo A. En la fórmula se relaciona con el ángulo alfa. Este es el lado B. En la fórmula se relaciona con el ángulo beta. Y este es el ángulo C, y en la fórmula, este es el lado C, y en la fórmula se relaciona con el ángulo gamma. ¿Qué relación existe entre esos lados y esos ángulos? Que son los opuestos. No es por capricho que las fórmulas se arman así, sino que tienen una relación directa. La fórmula para el lado A
relaciona al ángulo alfa, que sería su opuesto. La fórmula para el lado B tiene al ángulo beta, que es su ángulo opuesto. Y lo mismo pasa con C. Y fíjense además que en el teorema del seno nosotros tenemos tres partes. La primera, la segunda y la tercera. Y en cada una de esas partes aparece el lado con su ángulo opuesto, el lado con su ángulo opuesto, el lado con su ángulo opuesto. Como para que, si ustedes manejan correctamente estas fórmulas, esta idea de el ángulo con su lado opuesto, no importa el triángulo que les den, no importa cómo se nombra el triángulo, ustedes lo tienen que poder relacionar igual. Miren, vamos a hacer esto. Supónganse que se les presenta un triángulo de estas características. Así. Donde esto es A, esto es B y esto es C. A veces algunos nombran así. Todo este lado se lo llama AB, con la rayita arriba. Todo este lado se lo llama BC, con la rayita arriba de segmento. Y todo este lado se lo llama AC, con la rayita de segmento. ¿Y cómo se llaman los ángulos? Se utiliza un sombrerito. Es decir, en vez de ángulo alfa, acá se pone A con el sombrerito arriba. Ángulo A. En vez de poner beta, acá se pone B mayúscula con el sombrerito arriba. Y en vez de poner C, en vez de poner gamma, se pone C con el sombrerito arriba. A veces esta notación la usan mucho en física también, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, bueno, vamos a reescribir el teorema del seno, pero con esta notación. Si yo, por ejemplo, escribo seno del ángulo B, sombrerito, ¿qué tendría que poner abajo? Si la fórmula relaciona el ángulo con su lado opuesto. ¿Qué lado tendría que poner? ¿AB, BC o AC? AC. AC, exactamente. Entonces, entender esta relación y en cómo armar las fórmulas le permite resolver cualquier tipo de situaciones. Porque en definitiva la matemática es esto. Nosotros tener conceptos que manejamos correctamente y a partir de ahí resolver cualquier tipo de cosa. Porque si no, nos atamos a que si no me aparece alfa, no lo puedo hacer. Si no me dicen cuál es la hipotenusa, no lo puedo hacer. Y no es así. Es entender qué son esos elementos y a partir de ahí resolver cualquier cosa. ¿Me siguieron más o menos hasta acá? Sí, profe. Ahora sí, vamos a resolver algún ejercicio como para que se entienda la aplicación de la fórmula. ¿Dónde está? Acá. Ejemplo. ¿Ven que se plantea igual? ¿Sí? Esto lo hacemos más que nada para resolver el ejercicio, ¿sí? Para ver cómo se aplica la fórmula. La evaluación va a tener puntualmente ejercicios de interpretación. Fáciles, de nivel medio y uno difícil. Lo primero que vamos a hacer es reconocer los datos, para ver si se entendió bien esta idea de, bueno, los datos que ven en el triángulo. Por ejemplo, si yo les pregunto acá, ¿cuánto vale el ángulo gamma? ¿Quién sería el ángulo gamma en el triángulo ese que me dan como dato? ¿Cuánto vale? 130. 130. 130, exactamente. Y acá ven que ya se rompe con los ejercicios anteriores. Gamma no vale más 90, vale 130 en este caso. Después puede valer lo que sea. Este 12, ¿quién es? Alfa. Alfa. 12 grados es alfa. Y este 6, ¿quién sería? B. No, sería A. A. Sí. Porque está en el lado opuesto o está entre B y C. Cualquiera de las dos. Mi objetivo ahora es hallar todo lo demás. Y para eso son las propiedades que tengo.
¿Qué dato puedo obtener automáticamente? Por ejemplo, de los que tengo ahí. ¿A cuál puedo obtener así enseguida? Automáticamente. Al ángulo B. El ángulo beta, exactamente. Pregunta de instancia oral. Si ustedes no hacen la cuenta, está bien que no hagan la cuenta, si quieren no la hacen, y me ponen acá que esto vale 38. Pregunta de instancia oral si yo no veo la cuenta. ¿Por qué beta vale 38? ¿Qué hiciste para que beta valga 38? Por la propiedad de los ángulos. Exactamente. ¿Y qué dice la propiedad de los ángulos? Que la suma de los ángulos interiores a 180. ¿Sí? Exactamente. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Y como 12 grados más 38 grados más 130 grados da 180, no queda otra que beta sea 180. Perfecto. Como para que entiendan también más o menos para dónde va la instancia oral, esas preguntas que son relativamente simples. Si uno no sabe lo básico, prácticamente es porque no está entendiendo lo que hace. Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros, para resolver todo esto, tenemos estos dos teoremas. Que en principio hay que elegir cuál usamos. Si usamos el teorema del seno o usamos el teorema del coseno. Es normal pensar que, como a mí me falta el lado B y me falta el lado C, utilizar la fórmula del coseno. ¿Por qué? Porque acá me dan fórmulas para los lados. Entonces, si yo les pregunto lo siguiente, ¿puedo utilizar el teorema del coseno con la fórmula del lado B para hallarlo? ¿La puedo usar? No, todavía no, ¿Por qué? porque faltan datos como el lado C. Exactamente. No lo puedo usar porque fíjense que en la fórmula para utilizar del lado B necesito A, que lo tengo, necesito C, que no lo tengo, y necesito beta, que sí lo tengo. Ahora, tampoco puedo usar la del lado C. ¿Por qué? Porque en ese caso necesitaría B. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar a resolver este triángulo, el teorema del coseno no me sirve. Y como no me sirve el teorema del coseno, voy a usar el teorema del seno. Y como en toda situación de fórmula, lo primero que se hace es armar la fórmula. O sea, reemplazar los datos que tengo en la fórmula. Acabamos de definir que vamos a utilizar el teorema del seno. De acá. Y para eso lo que hacemos es reemplazar los datos. Miren, ¿sí? Son los datos que tengo. Yo sé que alfa vale 12 grados. Yo sé que A vale 6. Yo sé que beta vale 38 grados. Y yo sé que gamma vale 130 grados. Todo lo otro no lo conozco. Acá hay una situación puntual, cuando nosotros empezamos a resolver. Para empezar a resolver, siempre lo que buscamos es armar una ecuación. Pero para armar una ecuación, primero necesitamos un dato concreto. Fíjense que lo que yo tengo acá, en el teorema del seno, son 3 términos. A ver si os puedo pintar. Ahí está. Sería el amarillo el primero, el verde el segundo, y vamos a llamarlo el turquesa al tercero. Ahí está. No. Ahí está. Entonces yo necesito un dato concreto para poder empezar a armar ecuaciones, para hallar los datos que me faltan. De los 3 términos, del amarillo, del verde y del turquesa, ¿de cuál de los 3 puedo obtener un dato para empezar a armar ecuaciones? ¿De cuál de los 3 puedo obtener un dato concreto? Del seno de 12/6. Exactamente. ¿Por qué puedo utilizar ese? Porque es el único que está completo. Tiene el dato de arriba y el de abajo. En los otros dos, no. En los dos me falta el de abajo. Entonces, vamos a usar este dato que tenemos acá para obtener un término que me permita
armar las ecuaciones. Entonces, lo primero que resolvemos ahí es el seno de 12, porque podemos resolver el seno de 12. ¿Cuánto da el seno de 12? ¿No? 0,20. Sí, vamos a ponerle 0,21 por el tercer número. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a poner 0,21. Y abajo sigo teniendo un 6. Ahora divido 0,21. 0,035. Perfecto. 0,035. Entonces, noten que este dato que tenemos acá es el dato completo. El que me va a permitir hallar B y hallar C. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero hallar B, síganme bien en esta parte, voy a agarrar ese número completo, el 0,035, y lo voy a comparar. ¿Con quién? Con el término verde. ¿Por qué? Porque es el término en el cual está B. O sea, a mí acá me va a quedar seno de 38 dividido B. Y si yo quisiera hallar C, voy a agarrar el 0,035 y lo voy a comparar con el término turquesa, que es el que tiene C. Entonces, ¿ven que armamos ecuaciones ahora? Esto es una ecuación. Proceso de resolución de ecuaciones. ¿Qué hago primero? Resuelvo lo que puedo. ¿Qué podría resolver en esta ecuación? El seno de 38 grados. Exactamente, el seno de 38 grados. Entonces esto me va a quedar 0,035 es igual a seno de 38 da 0,61. 0,61 con redondeo, a ver. 62. Redondea para arriba, ¿no? A ver. Sí, profe. Sí, Hay un redondea. 5. Sí, redondea. Cuando tiene el 5, redondea para arriba. Dale, profe. 0,62. 62, perfecto. Sobre B. Y para hallar B, ¿qué es lo que hago? El proceso que mencionábamos anteriormente. Como la incógnita está abajo y yo necesito que esté arriba, a la B la paso para este lado y al 0,035 lo paso para este otro. Esto es lo que hicimos la semana pasada. Entonces me queda que B es igual a 0,62 sobre 0,035. Resolviendo esa división, obtengo el valor de B, que es 17,71. 71. Exacto. Y ese es el valor de B. Ahí está. Obtuve B. Y con el mismo criterio, cuando quiera hallar C, voy a armar la ecuación con el término que tengo. ¿Sí? Es decir, siempre el mismo, ¿no? Agarramos el término completo que obtuvimos porque lo vimos al principio. El 0,035. Y lo vamos a comparar con el término que tiene C. O sea, el seno de 130 sobre C. Esto es igual al seno de 130 sobre C. El proceso es el mismo. Primero resuelvo el seno de 130 porque es lo que puedo. Y me queda 0,035 es igual. ¿Cuánto es el seno de 30? 0,77. Ok, 0,77. Sobre C, lo mismo. Como la letra está abajo y necesito que esté arriba, la paso para el otro lado. Y me queda que C es igual a 0,77 sobre 0,035. Al resolver esa división, obtengo el valor de C. ¿Cuánto da ese valor de C? 22, profe. 22 así clavado nomás. Sí. Perfecto. Ahí está. Y se vale 22. ¿Se entendió cómo se aplicó la fórmula? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente.
son y 52. Yo les voy a dejar compartiendo un ejemplo 2, ¿sí? Para que vayan haciéndolo. Fíjense que se plantea igual, ¿no? Uno determina los datos, después se fija con cuál de los dos arranca. Y tengan en cuenta lo siguiente. El tema es elegir con qué teorema arranco. Porque después, para seguir, puedo seguir con cualquiera de los dos. Ya después depende de qué es lo que quiera calcular o qué tengo que hacer, con quién tengo que hacer menos cuentas. Entonces acá pasa lo mismo. Es elegir con cuál puedo empezar y a partir de ahí, el segundo paso ya lo pueden resolver con el teorema del seno o del coseno, con el que quieran. Buenísimo, profe. Bueno, les dejo compartiendo para que intenten ir haciéndolo y ahora después vamos a guardar 10 minutos y yo lo resuelvo, ¿sí? Lo vamos a resolver como el de recién, pero para que lo intenten, ¿sí? Bueno, corto mi micrófono y en 10 minutos seguimos. Ahí. Bueno, ahora sí seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, está acá. Bueno, fíjense que lo primero que vamos a hacer en este caso es identificar los datos que tenemos, ¿sí? Los datos que tenemos acá Sí, son... profe, lo escuchamos, pero nos llegó tarde. Ah, no hay problema, no hay problema. Primero, vamos a ver si lo plantearon de alguna manera o no. ¿Por cuál puedo arrancar? No por cuál quiero arrancar, porque el primer paso siempre es con el cual puedo. ¿Con cuál puedo arrancar? ¿Con el teorema del seno o con el teorema del coseno? Del coseno, profe. Con el del coseno. Exactamente. ¿Por qué con el del coseno? Porque fíjense que si nosotros identificamos los datos, lo que tenemos es lo siguiente. El ángulo alfa vale 19 grados. Este 13 que está acá es el lado C, o sea, C vale 13. Y este 9 que está acá es el lado B. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que no podemos aplicar la relación de ángulos porque tengo uno solo. Y que además, si veo la fórmula del lado que falta, porque siempre lo primero que hacemos es ver, bueno, a ver, el lado que me falta es A. Vamos a ver si podemos aplicar coseno. Y resulta que sí, que puedo aplicar coseno. Porque para aplicar la fórmula de coseno para el lado A, necesito B, que lo tengo, C, que lo tengo, B y C, que lo tengo, y alfa, que también lo tengo. Entonces, directamente usamos la fórmula del lado A. B vale 9, entonces a mí acá en B queda 9. C vale 13, entonces acá me queda 13. Lo mismo acá, ¿no? 2 por 9 por 13 por el coseno de alfa, que vale 19 grados. Noten que acá lo que me queda del lado derecho es solamente una cuenta. Es decir, tengo que resolver lo que me aparece ahí. Entonces, vamos de a poco. Resolvamos parte por parte. Tengo a al cuadrado es igual a 9 al cuadrado es 81. Más 13 al cuadrado es 169. 169. Menos, porque está en la fórmula, y esto acá vamos a resolverlo por partes. Primero, el 2 por 9 por 13. 2 por 9 por 13. Que eso da... Profe. Sí. Puso 269 y es 169. Ah, puse 269, 169. 2 por 9 por 13 es... Ahí, 234. Por el coseno de 19, que el coseno de 19 me da, esperen que les digo, 0,95. 95. Entonces tengo acá 0,95. En operaciones combinadas, lo primero que se resuelve es la multiplicación, entonces resolvemos esa multiplicación y me queda a al cuadrado es igual a 81 más 169 menos, esto da, ahí,
222,3. Podemos resolver toda esta suma resta que tenemos acá y me queda que a al cuadrado es igual a 27,7. 27,7 es el valor de A. No, porque hay que pasar, está así elevada. Exactamente, hay que pasar el cuadrado como raíz. Entonces queda que A es igual a la raíz de 27,7. El resultado de esta raíz, el resultado de esta raíz es el valor de A. 5,26, profe. Ah, listo, 5,26. Entonces, este que está acá es el resultado de A. Ahí está. Este que tenemos acá es el resultado de A. Ahí está. Ahora, fíjense qué es lo que pasa. Por una cuestión de orden, cuando uno tiene alfa, lo ideal es buscar beta. Entonces, fíjense que beta está tanto en el teorema del seno como en el teorema del coseno. Aparece acá. Si yo tengo que pensar en qué expresión es más fácil calcular beta, recuerden que la voy a tener que despejar. ¿En qué expresión sería más fácil despejarla? ¿En la del seno o en la del coseno? Si yo tuviera que pasar todo de un lado para el otro, alrededores de beta, ¿cuál sería más fácil? ¿Seno o coseno? Piensen que cualquiera de las dos puede usar, pero obviamente hay una más fácil. En la que habría que hacer menos cuentas es en la de seno, ¿sí? Porque miren, recuerden que nosotros vamos a buscar beta y ya teniendo alfa y beta, gamma lo hallamos con la propiedad de los ángulos interiores. Miren cómo va a quedar esto. Piénsenlo así. Yo sé que alfa vale 19. Yo sé que A, porque lo acabo de encontrar, es 5,26. ¿A quién necesito buscar yo? ¿A beta o a gamma? A beta. Por lo tanto, este término que está acá no me interesa. Así que no lo voy a usar. De esto que reemplacé acá, lo que conozco es cuánto vale B, que vale 9. 9. Esto que me quedó armado ahora es una ecuación que me va a permitir hallar lo que vale beta. Es una ecuación. Y como todo proceso de ecuación, primero se busca qué es lo que puedo resolver. De lo que me quedó acá, ¿qué puedo resolver? Seno de 19 sobre 5,26. Exacto. Por una cuestión de orden, solo vamos a hacerlo por paso, después ustedes lo hacen todo completo. Primero resolvemos el seno de 19. El seno de 19 me da 0,33. Eso va a quedar dividido 5,26. Todo eso es igual a lo que sigue estando de ese lado, ¿no? Seno de beta sobre 9. Puedo resolver ahora esa división. Y esa división me da... ¿tengo la cuenta? 0,063. Ok, 0,063. Ah, porque redondea. A ver, 0,33. Sí, profe. Porque fue el 12 y un 7. Ah, está bien. Perfecto. Entonces, ahora tenemos. Del otro lado, seguimos teniendo lo mismo. Como quiero hallar beta, necesito despejarlo. O sea que el 9 que está multiplicando, lo pasamos, que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y me queda 9 por 0,063. Esto es igual a seno de beta.
9 por 0,063 es igual a 0,57. Vamos a redondearlo. 0,57. Ahí. El seno de B. Seno de B. Lo que estoy buscando es beta. O sea que lo que tengo que pasar para el otro lado es la función seno. Con lo que vimos la semana pasada, que esto lo mencionamos. ¿Cómo pasa la función seno para el otro lado? A ver si lo recuerdo. Coseno. Como arco seno. Recuerden eso. Cada vez que yo tengo una función trigonométrica de un lado, del igual, si tengo seno, pasa para el otro lado como arco seno. Si tengo coseno, cuando pasa para el otro lado, pasa como arco coseno. Entonces, esto también lo mencioné, para hacer arco seno de 0,57, en la calculadora tienen que tener en cuenta los siguientes botones. En la científica tienen la letra que es Shift, ¿sí? Si apretan primero Shift y luego la tecla Sin, que es la de seno, en la calculadora les va a aparecer sin elevado a la menos 1. Ese es arcoseno. ¿De quién? De 0,57. Aplicando eso en la calculadora, les va a dar el ángulo beta que estamos buscando. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? 34,7. ¿Eso es un ángulo o el ángulo en qué se mide? Ah, en grado. Claro. Entonces, una vez que tengan el visor en el resultado que les dio esto, aprieten la tecla de grado, minutos y segundos. Y eso les va a dar el valor de beta. ¿Cuánto les dio en grado, minutos y segundos? 34 grados, Sí, 45 segundos. perfecto. 34 grados es 45 minutos, ¿eh? 25 Sí. minutos. Y acá tienen un problemita, porque esto les dio 0,81, ¿no? Sí. Bueno, redondéenlo para arriba y directamente le ponemos un segundo, para que no nos presta confusión, no nos traiga problemas, ¿sí? Pero es lo mismo, si ustedes de última le ponen 0 segundos, no hay problema. Está correcto igual. El tema es más que nada todo el proceso que realizamos para llegar a esto. Pero le hago una pregunta. Decime. Siempre hay que poner entre paréntesis, ¿no? Cuando uno pone Sí. el arcoseno. Sí. Porque yo lo había puesto sin los paréntesis y me marcaba error. No, sí, ponelo entre paréntesis. También fíjate cualquier cosa, qué es lo que estás, si realmente te aparece seno a la menos 1. ¿Te apareció seno a la menos 1? Sí, profe. Ah, listo. Y ahora que le pusiste el paréntesis te dio bien, ¿no? Claro, porque yo no le ponía el paréntesis y me daba mal. Ah, Me decía, error decía. Claro. Bueno, ahora. Y le ponía grado, igual le ponía grado y también me marcaba error. Claro. Sí, eso, también esas cosas tienen que ver con cada calculadora, ¿bien? Entonces, es complicado. En presencial yo me acerco, veo la calculadora y es más fácil. Pero sí, si te da errores porque algo estás anotando mal. Ahora, solo me falta gamma. Y como sabemos, ¿sí? Que voy a utilizar, teniendo dos, voy a utilizar la suma de los ángulos interiores. Recuerden esto. Si yo tengo dos ángulos, el que falta, en este caso gamma, siempre es igual a 180 grados menos los otros dos. O sea, en este caso sería menos 19 grados menos 34 grados, 45 minutos, un segundo. Que esto también se hace con la calculadora para que les den grado, minutos y segundos. Si lo hacen bien con la calculadora, díganme cuánto les da. También se puede hacer a mano, ¿no? Pero bueno, la idea es usar la calculadora.
¿Cuánto les da gamma? A ver si salió. Recuerden que para poner el grado acá, el minuto acá y el segundo acá, vuelven a apretar la tecla de grados. Por más que en la calculadora le aparezcan todos circulitos, lo toma como grado, minutos y segundos. ¿Cuánto dio en grado minutos? 126 grados, Sí, 14 minutos, sí, 59 segundos. sí, excelente. 126 grados, 14 minutos, 59 segundos. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya está completo. Pero la idea es que se entienda de cómo se utiliza la fórmula, de saber que yo puedo arrancar con una propiedad, con un teorema, y pasar al otro, o al revés, porque en definitiva es lo mismo, se resuelve de la misma manera. No hay muchas diferencias entre unos y otros, ¿sí? Bueno, vamos a mencionar ahora un ejercicio de interpretación difícil, como para que les quede. Los agregué hace un ratito, más que nada para mencionarlo, ¿sí? Porque después se resuelve igual. Pasa que acá lo que tiene es que ustedes tienen que aplicar alguno de estos teoremas o en algunos casos imaginar más de un triángulo, porque en este ejemplo se imagina más de un triángulo. Quiero comentarles una cuestión. Habilité, ¿sí? Para que puedan ver en forma pública todas las clases del año pasado que di, ¿sí? Seguramente este tema lo di de otra forma o lo expliqué de otra forma. Creo que los ejemplos son los mismos, no me acuerdo. Pero por cualquier cosa, ¿sí? Si quieren ir a ver, también es otra clase. Pasa que también todo depende del grupo que uno tenga. La dinámica de la clase. Bueno. Bien, este ejercicio es de tipo difícil, por ejemplo. Lo alejo un poco, así tengo un poco más en blanco. Ahí está. Todo lo que voy a hacer lo voy a hacer con el lapicito, ¿sí? Así que atentos a esa situación. Miren lo siguiente. Acá me plantean la siguiente situación. Un observador en el techo de un edificio A. Es decir, que hay un edificio A, ¿sí? Y hay una persona acá arriba. Una persona acá arriba. Y dice que mide un ángulo de depresión que es de inclinación, ¿sí? Cuando habla de depresión es inclinación también. De 27 grados. Recuerden lo siguiente, que cuando yo quiero determinar un ángulo de inclinación o de elevación, lo que necesito es una línea horizontal. Si estamos hablando de un observador, ¿cuál sería la línea horizontal que define el ángulo de inclinación? ¿Y dónde está la persona, profe? En línea recta, digamos. Exactamente, en donde está la persona en línea recta, porque en definitiva el ángulo es el de la visual de la persona. Esperen que lo voy a hacer más para acá, para escribirlo sobre el blanco. Entonces tenemos el edificio A, vamos a poner acá. Edificio A, el observador y la línea recta que determina la visual. Y fíjense que lo siguiente, que ese ángulo de inclinación de 27 grados está entre la horizontal, o sea, la línea horizontal verde, y la base del edificio B. Es decir, que nosotros lo que tenemos es otro edificio B. Acá. Repito nuevamente, el ángulo de inclinación es de 27 grados y va entre la línea horizontal, que es la línea horizontal verde, y la base del edificio B. Quiere decir que el ángulo de inclinación que se mide es este que va hasta acá. ¿Ven? Este ángulo de acá es el que vale 27 grados. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Sí. profe. Profe. Ahora, este es el dato muy importante.
Resulta que desde el mismo punto, ¿ven? Desde el mismo punto, mide un ángulo de elevación al techo del segundo edificio, o sea, al techo del edificio B. La pregunta es la siguiente. Si estando acá tiene que medir un ángulo de elevación hasta el segundo edificio, ¿qué es lo que significa respecto del segundo edificio? Que el edificio B va a ser más alto. Exactamente, que el edificio B va a ser más alto, por eso no lo hice sin techo, porque yo más o menos este ejercicio ya lo hice en algún momento. Entonces, ese ángulo de elevación que mide, lo mide hasta el techo del segundo edificio. Ese ángulo de elevación, recuerden que es respecto de la horizontal hacia el ángulo, que en este caso es de 41 grados. Ahí. Y ahora me arranca la pregunta. ¿Cuál es la altura del edificio B si la altura del edificio A es de 45 metros? O sea, acá me da un dato adicional. Me dice que esta altura del edificio A es de 45 metros. Lo que me están pidiendo calcular es la altura del edificio B. O sea, yo tengo que hallar esta altura. ¿Se entendió hasta ahí el planteamiento? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo esto lo tengo en un dibujo ya con triángulo. ¿Por qué? Porque esto a ustedes les conviene llevarlo a forma de triángulo. ¿Sí? Así que, espérenme un momento que ahí se los copio porque lo tengo igual. Ah, se me fue. Esperen que lo copie. Así les queda. Pues yo lo tenía dibujado. O sea, en forma de triángulo, ¿no? Como para que. Fíjense que acá no tengo un solo triángulo. Lo que tengo son dos triángulos. Ahí está. ¿Se ve ahí? Esperen que borro esto. Dale un poquito. Sí, profe, se ve. ¿Ven? Que en definitiva es más o menos lo que uno imaginó, ¿ven? 45, el observador, el ángulo de 27 y el ángulo de 41. Yo lo que tengo que hallar es todo este lado de acá. Entonces, acá es donde empezamos a pensar en triángulos. ¿Por qué? Todo lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer con el lapicito, como para que tengan esa idea. Lo que vamos a hacer es... Lo que yo necesito es esto. Miren. Primero lo que hay que hacer es obtener datos. Lo que yo quiero hallar es todo este segmento rojo. Este segmento rojo que está acá. Es lo que me daría la altura del edificio B. La pregunta es la siguiente. Todo este segmento rojo está definido por este triángulo grande de acá. Más allá de que esté formado por dos triangulitos. Pero en definitiva está en el triángulo grande, miren. Lo voy a hacer aparte. Yo lo que tengo es esto así. En este triángulo grande está el lado que necesito hallar. O sea, este de acá. De este triángulo que yo tengo ahí, lo que conozco es que este ángulo que tenemos acá, esperen que le cambie el color, que este ángulo que tenemos acá vale 68 grados. ¿Se entiende por qué ese ángulo vale 68? Sí, profe. Ahora, yo lo que necesito para hallar este lado, que es el que definiría la resolución del problema, es obtener datos en este triángulo. Y lo principal para armar el triángulo es ver qué ángulos puedo obtener. Por ejemplo, ¿ustedes me pueden decir cuánto vale este ángulo y cuánto vale este ángulo en este triángulo grande? Por ejemplo, este de abajo. ¿Cuánto vale? ¿Poder resolver aplicando propiedad, profe? Sí. ¿Y cómo aplicarías la propiedad ahí en ese caso? Para saber cuánto vale.
Si no, aplicale y decime, vale tanto. ¿Cuánto vale? Para ver si está bien aplicado. Si no sale, les digo cómo hallarlo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es reconocer datos. Por ejemplo, miren. Entre esta línea vertical y esta línea horizontal, ¿qué ángulos se forman? 90 grados. Claro, es decir, este angulito de acá vale 90 y este de abajo de acá también vale 90. Por lo tanto, si este vale 27 y este vale 90, no queda otra que este que está acá valga 63. Y por lo tanto, este que está acá vale 63. Con el mismo criterio, puedo hallar este de acá arriba. ¿Cuánto vale este de acá arriba? $49, profe. Exactamente, vale 49. Entonces, fíjense cómo, teniendo en cuenta todas las propiedades que vimos, todo el contenido que más o menos estuvimos trabajando, puedo ir reconociendo y hallando datos. Para ver si puedo aplicar el teorema del seno o el del coseno para hallar el dato que me pide el problema, que sería todo este segmento rojo. ¿Qué me faltaría acá para poder hallar o para poder aplicar el teorema del seno o del coseno? ¿Un dato de qué tipo me faltaría acá? Los lados. Un lado, claro, aunque sea uno, necesito uno aunque sea. Del dato que me dio el problema, ¿qué es lo que todavía no usé? 45 metros. El 45 metros, exactamente. Piénsenlo de esta manera. Este lado que está acá, es este lado para este triángulo de acá abajo. Entonces, si nosotros agarramos este triángulo de acá, ¿qué es lo que tenemos como dato? Que este de acá vale 45. Y tengan en cuenta lo siguiente, si yo encuentro la diagonal, estaría encontrando también este lado, ¿sí? Pero para eso primero tengo que resolver este triangulito chiquito. De este triangulito chiquito, ¿se entiende por qué esto vale 90? Sí, profe. Y además, puedo saber cuánto vale este ángulo. Yo puedo decir que este ángulo vale 27 grados. O sea, este ángulo chiquito de acá vale 27 grados. ¿Por qué ese ángulo chiquito de ahí vale 27 grados? Porque Forma se 90 resta grados. 90 Claro, menos 63. exactamente. Se resta 90 menos 63. Miren, voy a borrar esto, acá, este pedacito acá, y vamos a comentar esa situación, porque es muy importante eso, ¿no? Yo lo que sé es que entre esta horizontal y esta vertical se forma un ángulo de 90 grados. Y ya conozco que este vale 63. Y si este 63 más este vale 90 grados, no me queda otra que este pedazo que está acá valga 27. Ahí. Por eso acá obtengo que vale 27. En este triángulo, ahora le damos nombre A, C y B, y yo lo que necesito hallar es esta diagonal de acá, porque esta diagonal de acá me va a dar esta diagonal de acá, y por lo tanto, ahora sí podría aplicar algo en el triángulo que tiene lo que necesito. Esta diagonal de acá, en este triángulo, ¿qué lado sería? Sí. C. Entonces ahora pensamos en este triángulo y después vamos al que queremos. Necesito hallar el lado C. Tengo que alfa vale 27 grados. Y ese 45, ¿qué lado sería? Lado A. El lado A. A vale 45.
¿Qué propiedad trigonométrica uso? Acá podría usar seno o coseno, ¿sí? No hay problema, podría usar seno más que nada. Pero ya que las estuvimos trabajando, vamos a las que tenemos, ¿no? O sea, seno de alfa es igual a A sobre C, coseno de alfa es igual a B sobre C, o tangente de alfa, que es igual a A sobre B. De estas tres, ¿cuál puedo utilizar para hallar el dato que necesito? Seno de alfa. Seno de alfa. Seno de alfa, exactamente. Porque tiene alfa, que lo tengo, tiene A, que lo tengo, y tiene C, que es el que necesito. Así que vamos a buscar C para este triángulo. Entonces esto me queda seno de 27 grados es igual a A, que vale 45, sobre C, que es el que estoy buscando. ¿Qué resolvemos primero? El seno de 27. Seno de 27 grados. 0,45, profe. 0,45, exacto. Esto me da 0,45, es igual a 45 sobre 100. Lo resuelvo acá. Lo mismo, ¿no? Como la letra está abajo, la cruzo y me queda que C es igual a 45 sobre 0,45. Este es un resultado re concreto. ¿Cuánto da eso? 100 metros. 100, exactamente. Es decir, que este 100 que tenemos acá es esta diagonal. Y por lo tanto, es esta diagonal que está acá, que voy a necesitar para mi triángulo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Voy a borrar. Obviamente esto es como un pizarrón, ¿no? Para este tipo de contenido prefiero usar esto. Entonces fíjense que ahora lo que tenemos es eso, ¿no? Esperen que lo hago más clarito. Que este lado de acá vale 100. Entonces, para hallar ese lado que falta, lo que hay que hacer es darle nombre al triángulo. O sea, ya acá le podemos dar el nombre que querramos, ¿sí? Es decir, vamos a armarlo así. Vamos a ponerle que esto es A, que esto es B y que esto es C. Ahí está. Para utilizar el teorema del coseno necesitamos dos lados sí o sí. No los tenemos. Para utilizar el teorema del seno, teniendo un lado es suficiente. Entonces vamos a pensar en el teorema del seno. Tenemos que seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B, que es igual al seno de gamma sobre C. Quiero que vean lo siguiente. Este lado que tengo acá, ¿qué lado es? El 100. Lado B. El lado B. Este que está acá. Vamos a marcarlo acá. Y el lado que necesito, ¿qué lado sería? Lado C. El lado C. Por lo tanto, este primer término que está acá no lo necesito. No nos sirve. Ujú. Así que directamente ese término de ahí no lo vamos a usar. Y vamos a armar la fórmula con lo que necesito y con lo que tengo. Entonces me va a quedar así. Seno de beta, que vale ¿cuánto beta? 49 grados. 49. 49 grados, perfecto. Sobre B, que vale 100, es igual al seno de gamma, o sea, al seno de 68 grados, sobre C. Entonces, ven que se arma una ecuación que me permite hallar el dato que me están pidiendo.
Lo que puedo resolver, en principio, son las dos funciones de seno. Es decir, puedo calcular seno de 49 grados, que eso da 0,75. Sobre 100. Ahí. Es igual, acá puedo calcular el seno de 68, que eso da 0,93, profe. 0,93, perfecto, por el redondeo. De esto que tengo acá, puedo resolver la división, 0,75 dividido 100, que eso me da, ¿cuánto da eso? 0,0075. Exacto, 0,0075 es igual a 0,93 dividido 100. ¿Ven que llegamos todos siempre a la misma expresión? O me queda la letra arriba o me queda la letra abajo. Por eso el teorema del seno es recontra aplicable para la trigonometría del triángulo rectángulo también. Lo resuelvo acá. Y C va a ser igual a 0,93 dividido 0,0075. ¿Cuánto da? C. 124, profe. ¿Así clavado? Sí. Bueno, qué maravilla. 124. Si lo hubiera pensado, no hubiera dado tan redondo. Quiere decir que la altura del segundo edificio es de 124 metros. Metros. O sea que la altura, a comparación del primer edificio, es bastante más. Sí. ¿Se entendió este ejemplo, este ejercicio? Sí, profe. Este es un ejercicio de tipo difícil. O sea, es entendible, es realizable, hay que hacerlo con calma, pero sale. No hay nada que no puedan hacer.